A ver, una pregunta. ¿Alguna vez hemos visto una ley que, aunque sea perfectamente legal, nos parece profundamente injusta? Uf. O al revés, una decisión de un juez que parece justa, casi necesaria, pero que fuerza la ley escrita hasta el límite. Esa sensación, esa incomodidad entre lo que dice la ley y lo que nos dice el sentido de la justicia, es el pan de cada día en el mundo del derecho. Y no solo para juristas, para cualquiera. Precisamente. Y es que justo esa tensión es el núcleo de un debate filosófico, jurídico que lleva siglos ahí. El justnaturalismo frente al justpositivismo. Un clásico. Hoy vamos a sumergirnos en esto, pero no como una disputa académica antigua y polvorienta, sino como lo que realmente es, una tensión estructural permanente como la describe el material que tenemos sobre la mesa. Así es. Nos basamos en un ensayo jurídico, la verdad es que muy lúcido, centrado en el derecho colombiano y latinoamericano, que intenta desglosar las diferencias reales entre estas dos corrientes, huyendo un poco de las caricaturas de siempre. Y esa es nuestra misión. No se trata de elegir un bando, sino de entender cómo estas dos formas de ver el derecho chocan, a veces dialogan y sorprendentemente se necesitan. Vamos a ver cómo sistemas como el colombiano han intentado articular esto. Vale, vamos a desgranarlo. Sí, y antes de empezar creo que es crucial un pequeño apunte. Es muy fácil, muy tentador, reducirlo todo a la lucha de moral contra ley. Más profundas. Son metodológicas, epistemológicas y desde luego tienen consecuencias políticas enormes. Lo interesante es ver cómo operan en el día a día de un Estado constitucional. De acuerdo. Pues para ir más allá de esa simplificación, el ensayo propone analizar 6 diferencias clave. La primera es la más básica, la raíz de todo, el fundamento del derecho. O sea, ¿de dónde saca su fuerza una ley? ¿Por qué tenemos que obedecerla? Aquí las posturas no podrían estar más alejadas. Para el justnaturalismo, la respuesta está fuera de la propia ley. Sostiene que el derecho se ancla en algo superior. Llámalo naturaleza humana, razón o un ideal de justicia universal. O sea que una ley es legítima si está en sintonía con esos principios superiores. Eso es. Si se desvía radicalmente de ellos, pierde su razón de ser, su legitimidad. La ley no se justifica a sí misma. Necesita como un aval moral o racional. ¿Vale? Y en la otra esquina del ring. En la otra esquina, el positivismo. Su lógica es radicalmente distinta. El derecho se fundamenta en un hecho social, en un acto de voluntad de una autoridad que tiene el poder para crearlo. La ley es ley porque quien podía hacerla, la hizo. Ni más ni menos. Se hizo siguiendo el procedimiento. Su origen no es un ideal de justicia, sino un acto de poder que la sociedad reconoce como legítimo. Entiendo. Así que el choque real aquí es entre la justicia como fundamento y la autoridad como fundamento. Una norma es válida porque es justa en su contenido o es válida porque la ha creado quien tiene el poder para ello. Exacto. Y esa distinción inicial lo cambia todo, porque nos lleva directos a la segunda gran diferencia, el concepto de validez. Claro, si el fundamento es distinto, la forma de saber si una ley vale también tiene que serlo, que hace que una ley sea de obligado cumplimiento. Para el justnaturalismo, supongo que no basta con que se publique en el Boletín Oficial del Estado. Ni mucho menos. Para esta corriente, una norma que sea manifiestamente injusta, que atente de forma flagrante contra la dignidad humana. Pensemos en las leyes raciales de la Alemania nazi o del apartheid, por ejemplo. Justo. Pues esa norma podría llegar a perder su validez, a dejar de ser considerado auténtico derecho. El contenido es un filtro. A esto se le llama validez material. Un momento, eso suena muy potente, pero también un poco peligroso, ¿no? Ahí está el debate. ¿Quiere decir que un juez podría decidir que una ley no le parece justa y por tanto la declara inválida? ¿Dónde pones la línea para no caer en la arbitrariedad? Esa es precisamente la gran crítica que se le hace. Es su talón de Aquiles, y luego hablaremos de ello. Pero antes, veamos la respuesta del positivismo, que nace justo para evitar ese problema. Claro. Para el positivismo, la validez es una cuestión técnica. Es casi un checklist. La norma la aprobó el órgano competente, el Parlamento, por ejemplo. Sí, ¿Se siguió el procedimiento legislativo correcto? sí, ¿Respeta la jerarquía? O sea, ¿no contradice la Constitución? sí. Pues la norma es válida. Punto. Si nos parece justa o injusta, es irrelevante para su validez. A esto lo llamamos validez formal. Vale, entiendo. Es como una auditoría del proceso. No se juzga la calidad del producto final, solo si se siguieron bien los pasos de fabricación.
El debate sobre si el producto es bueno o malo se tiene fuera de la fábrica, en la sociedad. Es una analogía perfecta. Y esa discusión fuera de la fábrica nos lleva de cabeza a la tercera diferencia, que quizá es la más famosa y la más malinterpretada: la relación entre derecho y moral, el clásico. El justnaturalismo, por lo que hemos visto, parece decir que derecho y moral son inseparables, como dos caras de la misma moneda. Así es. Sostiene que hay una conexión necesaria, interna, entre ambos. El derecho, para hacerlo de verdad, debe tener al menos una aspiración de justicia. No pueden ser esferas completamente autónomas. Pero el positivismo insiste en separarlas. Y aquí es donde creo que mucha gente se confunde, pensando que los positivistas son amorales o que no les importa la justicia. Exacto. Y es un error fundamental. El positivismo no niega que la moral exista o que sea importante. De hecho, la mayoría de leyes nacen de convicciones morales de una sociedad. Claro. Lo que el positivismo defiende es una separación conceptual metodológica. Para analizar qué es el derecho, debemos distinguirlo de lo que nos gustaría que fuera. Una vez que una ley es formalmente válida, su análisis jurídico no depende de su calidad moral. Podemos criticarla, por supuesto. Y debemos. Pero esa crítica la hacemos desde fuera del sistema jurídico, como ciudadanos, no como un criterio para anular su validez interna. Ah, vale. La diferencia entonces no es si la moral importa, sino desde dónde la usamos para juzgar la ley. Para el justnaturalismo es un criterio interno de validez, para el positivismo un criterio externo de crítica. Precisamente, y esa distinción tiene unas implicaciones prácticas gigantescas, que nos llevan directos a la cuarta diferencia, el método de interpretación de los jueces. Claro. Si un juez tiene un caso difícil, de esos donde la ley no es clara o lleva a un resultado absurdo, ¿qué herramientas usa? Supongo que cada escuela le ofrece una caja de herramientas distinta. Completamente distinta. El juez justnaturalista recurrirá a principios superiores de justicia, a valores como la dignidad, la igualdad, la libertad. Su trabajo no es solo aplicar una regla, es ponderar estos principios para encontrar la solución más justa. El ensayo lo llama un método de ponderación axiológica. Esto lo vemos constantemente en las sentencias de los tribunales constitucionales, ¿verdad? Cuando ponderan, por ejemplo, la libertad de expresión frente al derecho al honor. No hay una regla matemática. No, es un ejercicio de deliberación sobre valores, y es una tarea muy compleja. Frente a esto, el positivismo le ofrece al juez un método que busca ser más objetivo, más predecible. La interpretación se basa en el texto de la norma, la intención del legislador, los precedentes. El método de subsunción. El método de subsunción normativa. El juez debe subsumir el caso, encajar los hechos en el supuesto de la ley, como quien mete una pieza en su lugar en un puzzle. Así que tenemos al juez filósofo que pondera valores frente al juez ingeniero que... Que aplica reglas. Exacto. Aunque en la práctica, claro, la mayoría de jueces hoy en día tienen que ser un poco de ambos, tienen que ser bilingües, como veremos. Y esa dualidad nos lleva a la quinta diferencia. La función del derecho frente al poder del Estado. ¿Para qué sirve el derecho en su relación con el poder político? Una pregunta clave para cualquier democracia. El justnaturalismo pone el acento en la función del límite crítico, El derecho como un muro de contención. como un baluarte desde el que se puede y se debe cuestionar la legitimidad de los actos del poder. Permite decir, esta ley, aunque la haya aprobado el Parlamento, es injusta y por tanto ilegítima. Es una herramienta de crítica. Y el positivismo, me imagino, se centrará más en la función de orden. Efectivamente, para el positivismo, la función primordial es organizar y controlar el poder a través de reglas claras, estables y predecibles. Su valor supremo aquí es la seguridad jurídica, saber cuáles son las reglas del juego y que no van a cambiar a mitad del partido. Justo. Así que la tensión es entre una crítica externa al sistema, basada en la justicia, y el orden interno del sistema, basado en la legalidad. Una busca desafiar al poder cuando se desvía, la otra encauzarlo para que no se desboque. Y ambas son vitales. Un sistema sin crítica externa puede ser una tiranía perfectamente legal, pero un sistema sin orden interno es el caos. Y el miedo a cada uno de sus escenarios nos lleva a la última diferencia: los riesgos de cada escuela. Me parece fundamental, porque ninguna teoría es perfecta. ¿Cuáles son los puntos ciegos? Empecemos por el justnaturalismo. Su gran riesgo es la subjetividad. Si todo depende de una idea de justicia, ¿quién decide qué es justo? El juez A, el juez B. Exacto. Esto puede llevar a una enorme indeterminación,
a una moralización del derecho, donde la opinión personal de un juez se convierte en ley y se dinamita la seguridad jurídica. El riesgo de la tiranía de los jueces, por así decirlo. Eso es. Por otro lado, el riesgo del positivismo es la rigidez, el formalismo ciego, el legalismo acrítico, que aplica la ley sin importar las consecuencias. Es la lógica que lleva a decir la ley es la ley, aunque sea absurda o cruel. Es el clásico solo seguía órdenes, llevado a la justicia. Una idea que, históricamente da escalofríos. Precisamente, el ensayo lo sintetiza de una forma brillante. Es el riesgo de la arbitrariedad por exceso de valores frente al riesgo de la injusticia por déficit de valores. Vale, hemos diseccionado la teoría. Ahora bajemos a la arena. ¿Qué significa todo esto en la práctica? Traslademos esta discusión al caso concreto que analiza nuestro material, el derecho colombiano. ¿Cómo se resuelve esta tensión? La respuesta que ofrece el ensayo, y que es realmente potente, es que la Constitución colombiana de 1991, como muchas otras de su generación, no elige un bando. En su lugar crea una síntesis funcional. Una solución práctica, no un híbrido teórico. Suena a que en lugar de casarse con una, decide tener una relación funcional con las dos. ¿Cómo funciona eso? Pues mira, por un lado, la Constitución tiene elementos claramente positivistas, que son como el esqueleto del sistema. El principio de legalidad, la supremacía de la propia Constitución como norma de normas, eso es pura estructura, orden, jerarquía positivista. Da seguridad. Y previsibilidad. Pero claro, ese esqueleto necesita algo más para no ser solo huesos. Necesita músculos y nervios. Efectivamente. Y esos son de raíz iusnaturalista. El artículo 1 declara que el Estado se funda en el respeto de la dignidad humana. Y todo el título 2 está dedicado a los derechos fundamentales. Y lo crucial es que no son poemas, son normas jurídicas de aplicación directa. Y ahí es donde el contenido vuelve a ser rey. El ensayo menciona sentencias clave de la Corte Constitucional colombiana, como la T-406 del 92. ¿Qué pasó ahí para que fuera tan importante? Esa sentencia fue una revolución. Abrió la puerta a que la acción de tutela, que protege derechos fundamentales, pudiera ir incluso contra sentencias de otros jueces. Un choque de trenes. Totalmente. La Corte, con una lógica de principios, iusnaturalista, dijo que el valor de la justicia material podía prevalecer sobre la cosa juzgada, que es una institución puramente positivista, si se demostraba una violación grave de derechos. Ahí ves la síntesis en acción. Entiendo. Así que la Constitución no es indecisa, es deliberadamente ambidiestra. Usa la mano positivista para dar estructura y orden al sistema y la mano iusnaturalista, con los derechos, para controlar el contenido de esas normas. Es la clave de todo. El purismo, como bien dice el texto, es un error estratégico. Son complementarios. El positivismo hace operable el sistema, mientras que el iusnaturalismo le da sentido y límites. Un derecho que fuera solo iusnaturalista sería caótico. Impredecible, y uno solo positivista podría ser formalmente perfecto pero materialmente inhumano. El ensayo pone un ejemplo que me ha parecido muy bueno para ilustrarlo. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la mediación. Es que son un microcosmos perfecto de la síntesis. Por un lado, tienen procedimientos y efectos jurídicos regulados. Lo que se acuerda en una mediación tiene fuerza de ley. Esa es la garantía positivista, la que hace que el sistema sea serio. Totalmente. Pero el objetivo de la mediación no es que un juez aplique fríamente un artículo de un código. No, para nada. El objetivo es que las partes encuentren una solución que sientan como justa, como equitativa. Que responda a sus intereses reales, más allá de la ley. Es la búsqueda de la justicia material. Eso es contenido puramente iusnaturalista. Tienes la seguridad del positivismo con el alma del iusnaturalismo. Entonces, después de todo este viaje, desde la teoría más abstracta hasta la práctica, ¿con qué nos quedamos? Si tuviéramos que resumir la gran lección, nos quedamos con que la tensión entre estas dos visiones no es un problema a eliminar, sino el motor que hace avanzar al derecho. Afecta a todo. Al fundamento, a la validez, a cómo deciden los jueces y al papel que le exigimos al derecho. Y que la solución del constitucionalismo moderno no es elegir un ganador, sino articular un sistema de pesos y contrapesos. Crear un modelo donde la estructura positivista da seguridad y el alma iusnaturalista, convertida en derechos, le da justicia. Hay una cita final en el ensayo que lo resume de una manera formidable. Es una frase redonda, sí. El iuspositivismo mantiene el sistema en pie.
El justnaturalismo evita que camine en la dirección equivocada. No se podría decir mejor. Y esto, inevitablemente, nos deja con una pregunta abierta, una reflexión que conecta este debate de siglos con nuestro futuro más inmediato. Dispara. A ver, lo que me pregunto es, ¿qué pasa cuando metemos en esta ecuación a la inteligencia artificial? Ahora que se debate tanto sobre su aplicación en la justicia, con sistemas que podrían aplicar la ley de una forma puramente formal, eficiente, muy positivista en esencia. Claro, pues surge la pregunta, ¿cuál es el papel insustituible del juicio humano, con toda su imperfección, para ponderar principios, para entender el contexto, para aplicar esa justicia material? ¿Puede una máquina, por muy avanzada que sea, entender realmente qué es la dignidad humana?